El tema es cómo extraer el 100% de la información de tus datos bioquímicos y cómo empezar hoy mismo. Tengo entendido, la mayor parte de ustedes son estudiantes. Espero que estén prontos a llegar a la industria, pero incluso si hay profesores o miembros de la industria aquí, esta presentación les va a ser de muchísima utilidad. Le vamos a estar dando información que tiene aproximadamente menos de 15 años en el desarrollo de las estadísticas. O sea, van a estar ustedes en el frente de lo que en estos momentos se utiliza más en la geología. Como les decía, mi nombre es Ricardo Valls, soy graduado del ENGRI, Instituto de Moscú desde 1983, considerado el mejor instituto de Europa en aquella época, y también soy geólogo profesional y persona calificada. Soy también el autor de varios libros de geología, QA/QC y sobre todo el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco específicamente de este libro. Aquí les estoy dejando el link. Tengo entendido que esta presentación se va a grabar en video, así que después pueden chequear esto con más calma. Pero este es el libro que pueden comprar y es una guía paso a paso, a cuando la consiguen en cualquier Amazon, de cómo procesar los datos, específicamente utilizando CodaPack, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Si alguien quiere tener la presentación como tal, PowerPoint, en realidad son estas pocas slides, pero yo siempre digo que quiera me puede contactar o si tienen alguna duda me pueden contactar aquí a valsvg@gmail.com. Entonces, vamos a empezar con esta tabla en Excel que espero que todos ustedes tengan y lo ideal sería que ustedes fueran trabajando conmigo en todos los pasos de esta tabla. ¿Y por qué tiene tantas pestañas? Como decía, llevo 44 años en la industria geológica y si hay algo que yo defiendo mucho es que es muy importante tener la capacidad de reproducir los resultados, la reproducibilidad de tu trabajo es tan importante como la sistematización. Y existen programas, por ejemplo, R, que todo lo que tú por sí crea un récord y va poniendo todo lo que tú estás haciendo, de forma tal que 5 años después, si tú vuelves de nuevo al programa y lo vuelves a leer, vas a entender cuáles fueron los pasos que tú hiciste. El problema con R, que fue diseñado por un marciano que no sabía hablar idiomas terrícolas, es uno de los programas menos, en inglés se dice user friendly, menos fáciles de utilizar que yo haya encontrado en mi vida. A lo mejor entre ustedes hay algunos que son especialistas en R, felicidades. Pero lo que yo me di cuenta es que con Excel, que todo el mundo utiliza Excel, es muy fácil obtener el mismo resultado, crear una cadena que explique todos los pasos que tú llevaste mientras procesabas tus datos. Y por eso es que ustedes ven tantas pestañas en esta tabla en Excel. Otro punto extra, este menú que ustedes ven aquí es muy útil porque ustedes pueden en cualquier caso cliquear y va a saltar directamente a la página en que están ustedes interesados y también con un link aquí pueden mirar atrás a la tabla principal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede hacer este menú? Es muy sencillo. Una vez que ustedes tengan este fichero en sus máquinas, ustedes pueden ir a menú y hacer clic con el botón derecho y crear una copia, ¿ok? De este menú, crear una copia aquí y sencillamente abren un nuevo fichero, un nuevo programa en Excel. Y cuando lo abran, se está demorando un poco, ahí vienen. Si ustedes generan más pestañas, ¿ok? Cuando van aquí al menú principal,
van a ver que ya esas pestañas están creadas automáticamente. O sea, es muy fácil hacer esto. Se lo recomiendo porque es muy bueno para organizar su trabajo. Volvamos entonces a nuestra tabla inicial. ¿Sí? Y la primera cosa que ustedes tienen que hacer es, las primeras dos pestañas son los resultados y el control de calidad. Y estos dos son los resultados que vienen del laboratorio, tal como ustedes los reciben del laboratorio. Y lo más importante de esta pestaña es que ustedes tienen que protegerla de forma tal que si yo voy a, por alguien quiere tratar de escribir algo, dice que no, estas dos tablas no se pueden alterar. Y eso se hace para que en cualquier caso, una vez que ustedes estén ya a medio camino, que si o se fue la luz, tuvo un error, siempre pueden volver a los resultados originales y volver a empezar el proceso. Y el control de calidad este se refiere al control de calidad del laboratorio. De nuevo, estas celdas están protegidas y no trabajamos con ellas, nada más que para tenerlas como el recurso, el punto inicial de donde comenzamos a trabajar. Las siguientes tres pestañas, estas que están en rojo aquí, que son blancos, duplicados y estándares, es la parte que no vamos a tocar porque esto es un tema completamente aparte del control de calidad de los datos, pero es nada más que para recordarles qué tienen que hacer antes de comenzar a trabajar con sus datos. Ustedes tienen que estar seguros que sus datos son correctos, porque de nada vale aplicar las mejores técnicas de análisis si los datos no tienen la calidad suficiente. Y para saber si la calidad es suficiente, se utilizan blancos que determinan si hay un error en la limpieza entre muestras, o sea, contaminación. Los duplicados que determinan la reproducibilidad de un resultado, que no funciona muy bien para los casos del oro, porque el oro tiene el famoso efecto pepita, pero para otros metales funciona perfectamente bien. Y los estándares, que es para determinar la precisión de sus datos. Una vez, vamos a suponer que ya pasamos, hicimos todo el control de calidad y nuestros datos tienen la calidad suficiente. El primer paso que ustedes van a hacer es chequear las coordenadas. Y para eso, se van a coger las primeras columnas de UTM este y UTM norte, las seleccionan. Yo estoy apretando Shift y el vector, y ahora estoy apretando Shift, Control y el vector hacia abajo, así lo selecciono todo, y vuelvo aquí arriba y en imágenes, están, ay, ¿qué pasó aquí? Perdón, que tenía que cliquear insertar primero. Voy a insertar un mapa de puntos y inmediatamente me voy a dar cuenta si todos los datos están más o menos. Viéramos, por ejemplo, que a la hora de escribir aquí, digamos, este primer valor, se les olvidó escribir el 6. Cuando ustedes hacen el análisis, inmediatamente ven que los datos tienen un problema. Este dato tiene un problema. Y sencillamente ustedes van a chequear, ok, cuál es el problema de ese dato, van a darse cuenta, ok, aquí faltaba un 6 y ya. Cuando ustedes están seguros, no hace falta tener dos mapas, cuando ustedes están seguros que todos sus datos tienen las coordenadas correctas, vamos al segundo paso, que se llama la limpieza de los datos. Y me estoy refiriendo en este caso a a cómo convertir este fichero en CSV, que generalmente como lo recibimos del laboratorio, en una tabla mucho más sencilla, en la cual es nada más que tenemos el número de las muestras, las coordenadas, y en sí, la información muy básica directamente eh, en una forma mucho más limpia de hacer esto. En el caso, esto es una base de datos real en el cual nosotros combinamos métodos geofísicos con bioquímicos, porque desde hace muchos años yo desarrollé una técnica que nosotros le llamamos el sistema de aproximaciones completas,
en Dominicana, donde hicimos este reporte, le llaman, en forma cómica, le llaman el método de Atila, porque por donde pasamos no vuelve a crecer la hierba. Sencillamente se crean equipos en los cuales primero no se manda geólogo a hacer mapeo, después geoquímico para acá la geoquímica, después geofísico. No. Nosotros hacemos un equipo y ese equipo pasa una sola vez por el terreno y recolecta toda la información habido y por haber. Y utilizando también mucho las aplicaciones en los teléfonos celulares, que hay un montón de aplicaciones que pueden ser utilizadas en el campo y que dan muy buenos resultados. Y claro está, después tenemos los elementos normales. ¿Okay? Ahora, yo aquí mencioné al inicio de que ustedes vamos a estar hablando un poco del método estadístico más moderno que existe en este momento, que es el análisis composicional de los datos. Esta conferencia no puede, para dar una conferencia del análisis composicional de los datos requiere un par de horas de por sí. Yo sencillamente les estoy diciendo que existe y les voy a mostrar las ventajas de por qué debemos utilizarlo. También, a un paréntesis aquí, yo tengo un canal de geología en YouTube. Pueden buscar mi nombre, Ricardo Valls, Golden Droplets, goticas de oro, es como se llama la serie. Aunque tengo más de 2000 videos de geología, muchos de ellos en inglés, algunos en español, pero en estos momentos posiblemente ustedes ya sepan que YouTube hace la traducción automática de cualquier texto a cualquier idioma, solamente tienen que seleccionarlo en el video. Recomiendo mucho, sobre todo los que están entrando o por entrar en la industria, que visiten el sitio y vean los videos que pueden serle de mucha utilidad. Y ahí hay varios videos dedicados específicamente al análisis composicional de los datos. ¿Okay? Pero, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque la siguiente pestaña se llama organización de los datos. Y esto se hace, la organización de los datos se hace porque el análisis composicional de los datos permite, o mejor dicho, para que funcione y para hacerlo de una forma más rápida, es preferible organizar los datos de acuerdo a la siguiente tabla que está en este momento puesta aquí. No en el orden alfabético que normalmente nosotros recibimos del laboratorio. ¿Por qué razón? Porque el objetivo de nosotros va a ser no hacer mapas monoelementales o polielementales, no, nosotros vamos a hacer mapas de tipos de mineralización. Esa es la gran ventaja y la gran diferencia entre lo que hasta ahora a ustedes les han enseñado y lo que yo les voy a enseñar a ustedes ahora. Y estas asociaciones de elementos que ustedes ven aquí representan los elementos clásicos de las mineralizaciones. Por ejemplo, esta primera columna, arsénico, oro, bromo, cloro, mercurio, etcétera, es la suite de oxidación o de metales preciosos. Tenemos otra suite de metales básicos como cobre, cobalto, níquel, plomo, zinc y las distintas metales básicos calcofílicos y elementos tierra rara, el grupo de los platinoides, litofílicos y elementos mayores. Si nosotros organizamos nuestros elementos en esta secuencia, y para ello sencillamente tenemos que ir cogiendo cada columna, copiar y ponerla aquí, o sea, poner un espacio, copiar, digamos, la columna del arsénico, ponerla aquí. Después, poner otro espacio, coger la columna del oro y ponerla al lado del arsénico. Y así ordenar los elementos de acuerdo a esta suite. Es un poco tedioso de hacer, lleva un poco de tiempo, pero cuando después ustedes vayan a trabajar con el programa CODAPAC, que es el programa que permite hacer el análisis composicional de los datos y sin el cual en realidad ustedes no deben de procesar ningún dato, el análisis composicional de los datos es mandatorio. Ya ustedes el tiempo que gastaron aquí lo van a ahorrar después muchísimo a la hora de trabajar con CODAPAC. Créanme, aunque no podemos hacerlo en la presentación de hoy, pueden verlo en cualquiera de los videos. ¿Okay? Se demora uno mucho si uno trata de hacer esta organización
dentro de CodaPack es mucho más fácil hacerla en Excel. ¿Ok? Ahora, eh, tengo que hablarles un poquitico más de CodaPack. ¿Y por qué razón yo estoy diciéndole que es tan importante? Es tan importante que ustedes aprendan y estudien el análisis composicional de los datos y específicamente CodaPack es el programa, es gratuito. Pueden, si ustedes escriben CodaPack en cualquier browser, les va a llevar al sitio web. Pueden bajar el programa, funciona en Windows, en iOS, en Linux, en todo. Y el grupo que mantiene esa página es un grupo de España, así que pueden contactarlos directamente en ellos en español si quieren. Y son muy buenos, ellos ayudan mucho, sobre todo a los que están entrando y van a encontrar mucha información, lo que se llaman papeles blancos, white papers, muchos trabajos que pueden ir leyendo y aprendiendo. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? El hecho es que ustedes posiblemente conozcan a Pearson, el que hizo la correlación, el método de correlación de Pearson. Pearson, cuando descubrió su método y lo escribió en el 1897, dijo que este método funcionaba muy bien para cualquier grupo de datos que no fueran cerrados. ¿Qué cosa es un grupo de datos cerrado? Un grupo de datos que cada parte es parte de un total. Es lo que todos los datos geoquímicos son parte de algo, parte por millón, parte por trillón, porcentaje. Por tanto, en geoquímica no se puede aplicar la correlación normal que ustedes conocen, ni Pearson, ni Kendall, nada, porque la fórmula que se utiliza para hacer la correlación va a generar correlaciones espurias, o sea, correlaciones que son falsas. Y eso va a enmascarar la efectividad del método de correlación, que entre paréntesis, como ustedes verán, es una de las herramientas fundamentales que nosotros podemos utilizar a la hora de procesar nuestros datos. Pero es muy importante, antes de hacer la correlación, abrir los datos. O sea, yo a veces explico eso diciendo, imagínense la bola del mundo, si ustedes la van a poner sobre un plano, hay determinada, por ejemplo, la proyección de Mercator es la que menos deformación en los bordes hace. CodaPack es la proyección Mercator de los datos cerrados abiertos. Y una vez que los datos ya están abiertos, pueden utilizar los sistemas estadísticos normales. Todo lo que hay en Excel se puede utilizar, aunque también se puede trabajar directamente en lo que ellos llaman en el simplex, con los datos cerrados. Un estadista llamado Atkinson, murió ya, que fue el que descubrió la estadística de los datos cerrados. Así que es un tema muy interesante. Les recomiendo mucho que vean algunos de los videos en mi canal de YouTube, que explico el método con gran detalle y por qué razón hay que utilizarlo. Incluso el nombre del video es cómo y por qué los geólogos deben de utilizar el análisis composicional de los datos. Ok, una vez dicho esto, el otro paso que debemos hacer es escoger única y exclusivamente aquellos elementos que tengan más del 65% de datos reales. ¿Por qué razón? Porque si no, vamos a estar trabajando con elementos, por ejemplo, miren aquí en bueno, esto no lo vamos a ver porque es el oro. ¿Okay? Veamos este otro, el mercurio. Entonces, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno. A lo mejor hay un valor por ahí de uno, lo que sea. Esta columna no nos da información ninguna. Por tanto, la fórmula, la pueden ver ahí, es contar todos los valores igual a 100% como y dividido entre la cantidad de valores en total. Eso nos va a dar el porcentaje de valores que están por encima del 65%. Y todos aquellos valores que estén por debajo del 65% pueden inmediatamente eliminarlos porque no tienen información suficiente. La única excepción en esta regla es el oro, porque el oro ustedes saben que es muy difícil de detectar cualquiera que sea el valor que tengamos. Por ejemplo, en este caso 0.3, 3% de los datos son reales,
no importa, hay que utilizarlo porque el oro es, sobre todo si lo que estamos buscando es un yacimiento de oro, tenemos que utilizar lo que tengamos. Pero otros elementos, como aquí se ven el arsénico, el mercurio, el molibdeno, el renio, todos esos valores están por debajo del 65%. Con toda la tranquilidad del mundo pueden eliminarlos y nos va a quedar una tabla un poco más reducida de elementos, pero estos son los elementos que tienen la información, que tienen la variabilidad suficientemente alta como para tener información que nos va a ser de utilidad. Hasta ahí. El siguiente paso, y ven que cada paso lleva una pestaña individual, de forma tal que de aquí a 7 años, cuando alguien venga y le diga, ¿cómo fue que tú llegaste a este resultado? Ustedes pueden ir de nuevo al inicio y decir, mire, fueron estos fueron los pasos, tao, 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 y se les queda el récord. Esto es la reproducibilidad. Por una parte, sistematicidad, porque estamos haciendo las cosas de una forma sistemática, pero la otra es la reproducibilidad de que podemos repetirlos, no ustedes mismos, cualquier persona utilizando sus datos, utilizando la misma secuencia, va a obtener los mismos resultados. Ok, el otro punto es eliminar los valores que estén por debajo del límite de detección del laboratorio. Que si ustedes vienen aquí generalmente aquí, no, en este caso no nos lo dieron. Hay generalmente los laboratorios te ponen aquí una columna. Ah, sí, aquí está, detection limit. Detection limit. Ahí está. Estos son los límites de detección de cada uno de los elementos. ¿Okay? Ustedes no podemos trabajar con los valores que están por debajo del límite de detección. Para ello, hay dos formas de trabajar. La normal es decir, por ejemplo, si el límite de detección de ustedes es 1, ustedes pueden coger la mitad de ese valor y sustituir todo lo que esté en la tabla de ustedes como menor que 1, sustituirlo por 0.5. Perfecto, no hay problema ninguno. Particularmente yo no cojo el valor del límite y lo divido entre la mitad. Yo sencillamente cojo el siguiente valor significativo inferior al límite. Por ejemplo, si el valor es menos 5, lo sustituyo por 4. Si el valor es menos 1, lo sustituyo por 0.9. Si el valor es mayor de 10.000, lo sustituyo por 10.001. Es la misma. Esto es un problema de que yo lo prefiero así. Da igual lo mismo dividirlo por la mitad o utilizar el siguiente dígito. Ahora, de nuevo, otro pequeño paréntesis aquí. La mejor manera de sustituir los valores que estén por debajo del límite de detección es cuando ustedes tienen información geológica, no matemática, geológica. Por ejemplo, ustedes en las secciones pulidas pueden ver que el oro está asociado a la galena. Ahí ven que está la galena con su granito de oro adentro. Ok, eso significa que hay una correlación entre el plomo y el oro. Ahora, el plomo siempre va a tener un valor, porque el límite de detección del plomo es muy fácil. Y aunque el oro no tenga ese límite de detección tan bajo que ustedes hacen, ustedes cogen los valores más bajitos de oro significativos, más bajitos de oro, lo que se llama el primer cuartil, cogen los valores correspondientes a esos valores de oro de plomo y hacen una ecuación de regresión. Y una vez determinada la ecuación de regresión basada en el valor de plomo, ustedes pueden determinar cuál es el valor de oro que está por debajo del límite de detección. Este método es mucho más eficiente, mucho más efectivo, lleva un poco más de tiempo y por eso que generalmente en la industria no se aplica mucho. De nuevo, todo esto, como les dije, está muy bien explicado en videos en mi canal de YouTube. Pero no debemos de tener ningún valor que sea mayor que o menor que. Por una razón muy significativa, que muchos programas no entienden el signo de mayor que o menor que. Y, por ejemplo, Codapac, el análisis computacional, sí lo entiende. Ellos entienden el signo de menor que, no el de mayor que, pero sí el de menor que. Pero es mejor trabajar con los datos limpios.
¿okay? Primero los limpiamos, los organizamos, ya escogimos aquellos valores que están por encima del 65% y ahora eliminamos todos los valores que están por debajo del límite de detección. Nuestros datos están luciendo cada vez más como una tabla donde todo hay números. Es muy importante no tener valores de cero, porque ahí sí, si ustedes tienen algún valor de cero, el Codapac les va a fallar, porque trabaja con logaritmos. El logaritmo de cero es indefinido. Por tanto, si ustedes tienen un valor que es realmente cero, sustituyanlo por 0.000000001, ¿ok? Que va a ser cero a los ojos de nosotros, pero matemáticamente ya no es cero y va a funcionar los logaritmos. Ok, el siguiente paso es convertir todos estos elementos. Fíjense que algunos están en partes por billón, otros en partes por millón, otros en por ciento. Es convertirlos todos a partes por billón o a partes por millón o a por ciento, da igual. Sencillamente convertir todos los elementos a una unidad de medida. Y ustedes deben de saber que 10.000 partes por millón es lo mismo que un por ciento. 1.000.000 partes por millón, o sea, 1.000.000 de partes por billón hacen parte por millón. Son formas muy fáciles de sustituir. Si es porcentaje a parte por millón, lo multiplica por 10.000 o por 1.000.000 si lo quieren llevar a partes por billón. Aquí todos estos datos ya tienen la misma unidad de medida que es partes por billón. Por tanto, no hace falta poner partes por billón a cada uno de ellos. Todos estos datos ya están convertidos. Una duda, una pregunta que siempre sucede, y sobre todo ahora cuando empecemos a hacer la normalización y de los resultados va a estar mucho más clara. Aquí van a haber elementos cuyos valores van a ser muy pequeños, en el orden de 0.000 algo. Y yo les recuerdo que en geoquímica no importa el valor absoluto individual de una muestra. En geoquímica lo que importa es la diferencia entre el valor de esa muestra y la siguiente, lo que se llama el gradiente. Por tanto, no se asusten si de pronto en vez de tener una tabla con valores normales, tienen valores extremadamente pequeños. No importa, porque lo que importa es el gradiente, es la diferencia entre cada valor con el siguiente. Otro punto importante, el siguiente que vamos a hacer, es el amalgamiento de los datos. Hay elementos, por ejemplo, las tierras raras. Okay, las tierras raras están en esta columna. Son 17 elementos que se comportan prácticamente igual, todos ellos. O sea, van a tener 17 columnas que van a tener prácticamente la misma información. Y a la hora de hacer un análisis correlacional son 17 columnas y 17 renglones más que le van a hacer la tabla enorme y que no les va a dar ninguna información individual. Estoy hablando de la industria, porque en la academia sí hay que trabajar con los elementos de la tierra rara individualmente, porque por ejemplo una anomalía negativa de europio te puede indicar que hay una formación de plagioclasa en el magma. Son cuestiones que dentro de la industria son detalles que ya no más probable de proceso magmático, tienen que trabajar con todas las tierras raras. Pero si no, pueden sumarlas todas y poner una sola columna que se llama Rare Earth Element, elemento de tierras raras, que es la suma de todos los 17 elementos anteriores. Ustedes pueden sumar el sodio más el potasio y tener álcalis. Pero en realidad yo no hago eso con mucha frecuencia, o si lo hago, dejo el sodio y el potasio también. ¿Por qué razón? El metasomatismo sódico es diferente al metasomatismo potásico y forman distintos tipos de mineralización. Por tanto, es muy importante saber qué tipo de metasomatismo estamos hablando, el sódico o el potásico. En otros casos, cuando estamos en escalas más regionales, sencillamente el total de álcali es lo importante y nos ahorramos una columna. ¿Okay? Ahora, nosotros recuérdense aquí cuando hicimos
eliminamos todos aquellos elementos que tenían menos del 65% de datos reales. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a seguir eliminando aquellos elementos que no tengan, que tengan una variabilidad por debajo de, digamos, el 70%, el 60%. Esto no es una regla escrita en piedra, pero lo que pasa es lo siguiente. Si un elemento no tiene mucha variabilidad, significa que no tiene mucha información. Nosotros estamos interesados en buscar aquellos elementos que tengan alta variabilidad. Esos son aquellos los elementos que van a tener información. Y aquí vuelvo a hacer otro paréntesis musical. En la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, se hablan constantemente de las bases de datos, las grandes bases de datos, ¿ok? Y es real que ustedes, mientras más parámetros puedan darle a la máquina para que analice, mejor. Si tienes 15 elementos, tienes 150 elementos, dale 150 elementos porque va a trabajar mejor. Pero lo primero que hacen todos los procesos, todos los algoritmos del aprendizaje automático es precisamente este paso, determinar cuáles son los elementos que tienen información. Ellos tienen otros métodos, pero este método de determinar la variabilidad, que es sencillamente la desviación estándar por 100 dividido entre el valor medio, eso le va a dar a ustedes la variabilidad. Y esto funciona casi tan bien como el mejor algoritmo que el aprendizaje automático puede hacer. Por tanto, ustedes determinan cuáles son la, la variabilidad de cada uno de los elementos y van a trabajar única y exclusivamente con aquellos elementos que tengan una variabilidad, digamos, por encima del 70%. Y de nuevo, ese número es un número tentativo, no está escrito en sangre. Si ustedes ponen, digamos, 70 y nada más que se quedan con 3 elementos, ok, bajen el número de 70, pongan 60. Ustedes deben de quedarse al final por lo menos con 10 elementos, 5, 7, 10 elementos para poder trabajar, pero esos son los elementos que van a tener la mayor informatividad. A su vez, ya eso les va a estar dando una idea de cuál es la génesis de su depósito, ¿okay? Porque ustedes van a ver aquellos elementos que son los más informativos, quiere decir que son los que tienen mayor variabilidad. Eso es lo interesante de trabajar. Antes de pasar a la próxima pestaña, que es muy interesante, Clark, quiero llamarles la atención aquí a estas columnas que ustedes ven aquí, que es la temperatura en la superficie y en la profundidad. Hace muchos años, esto les estoy dando una técnica de trabajo para cuando vayan al campo. Hace muchísimos años estaba trabajando yo en Burkina Faso y hicimos un estudio de múltiples métodos. En aquel momento se estaba probando el soil gas hydrocarbon, el MMI, el enzyme leach, varios métodos de bioquímica, y yo hice un estudio no solo de los distintos métodos, sino distintas profundidades, distintas granulometrías, etcétera, etcétera. Y también yo hacía las mediciones de la diferencia de temperatura en la superficie y en el fondo del pozo. Del pozo, ¿no? Del huequito donde nosotros hicimos, el hueco que hicimos para tomar la muestra. Y asombrosamente, la diferencia en temperatura a veces era de más de 20 grados Fahrenheit. Era significativa. Y lo que descubrimos después fue que la diferencia absoluta entre las temperaturas, la superficie y el fondo del pozo mapeaba directamente las zonas de mineralización. O sea, con un termómetro de eso de láser, estando en el campo directamente, ya nosotros podíamos tener una idea de qué zona podía ser interesante o no. ¿Okay? Es una técnica que les estoy dando aquí para que la apliquen cuando lleguen a la industria. Ok, ya escogimos los elementos más importantes. El siguiente paso es muy interesante, es la normalización. Ustedes saben lo que es el Clark. Clark es la concentración
de los elementos de acuerdo a distintas, a la roca. Por ejemplo, el níquel en una roca ígnea va a tener un valor de 100 y pico, y ese mismo níquel en una roca ultramáfica va a estar en el orden de los 800 o 900 partes por millón. Por tanto, es muy interesante, no es mandatorio, pero es muy interesante coger nuestros valores de los elementos y dividir esos valores por los valores del Clark. Y yo les di, por lo menos se lo mandé a los organizadores de este evento, una tabla, la tabla más moderna que yo me he encontrado con todos los valores del Clark, para que ustedes tengan esa información, porque en este momento no es tan fácil encontrarla, y puedan hacer este proceso de normalización con el Clark, el cual, una de las ventajas que tiene es que nos da una idea de qué tipo de mineralización podemos tener en nuestros depósitos. Por ejemplo, cuando yo terminé de hacer el análisis de Clark de estos datos, me di cuenta que solamente estos elementos de aquí eran los que estaban por encima de Clark. Quiere decir que estaban muchas veces, en este caso, por ejemplo, el zinc estaba 35 veces más enriquecido que lo que normalmente debería de ser, que es la línea 0, o mejor dicho, la línea 1, debería ser el básico. Todos estos elementos, el manganeso, el cobre, el zinc, estaban indicando un incremento mucho más grande que el de otros elementos. Y eso fue muy importante porque inicialmente el cliente estaba buscando un yacimiento de oro y en realidad este era un yacimiento polimetálico con oro. Y ya esto le ayudó a reestructurar los métodos de exploración y tener una idea más clara del el proceso como tal. Ahora, ese es el claro. Otra cosa muy importante que quiero darles a ustedes hoy es otro proceso que es la normalización entre el manganeso y el hierro. ¿Y qué es lo que sucede? Siempre que se forma un átomo de manganeso o de hierro, cuando él se forma, generan un coeficiente de reducción, un redox enorme alrededor de ellos. Y cualquier catión que esté paseando por ahí cerca, ¡puc!, se va a adsorber con D, no con B, adsorber en la superficie del manganeso. Eso significa que se van a formar anomalías bioquímicas que son reales, pero que no están asociados al proceso de mineralización. Y por eso es mandatorio, es súper importante que ustedes cojan sus datos y los dividan entre el contenido de manganeso y el contenido de hierro para eliminar el efecto este. Ustedes hacen eso y después los resultados de las anomalías van a ser mucho mejores porque ya van a estar orientados no a un proceso químico natural, sino a la mineralización. En específico, el bario, el cobalto, el zinc, el níquel, el cadmio y las tierras raras hay que dividirlos entre manganeso, mientras que el plomo, el uranio, el torio, el vanadio, el circonio y también las tierras raras hay que dividirlos entre el hierro. Este grafiquito de aquí es bueno que ustedes lo tengan a mano, pero sin, digamos que están en unas condiciones que no tienen esta tablita a mano, sencillamente cojan todos sus datos y divídanlo entre la suma del hierro más el manganeso. Y de esa forma van a eliminar el proceso que es importante de hacer. Y es por eso que yo les decía que íbamos a ver que íbamos a tener tablas con números que son extremadamente pequeñitos. Por ejemplo, aquí a la menos 5, a la menos 6, 0.00. No importa, recuérdense que lo que yo decía, el valor individual de la muestra no es importante. Lo que importa es el delta, la variabilidad entre ese valor y el siguiente. ¿Okay? Este es otro punto muy importante que yo quiero que ustedes se lo lleven. Y vamos a hablar ahora de otro punto muy interesante, que es la determinación del nivel de erosión.
Los geofísicos, y yo no tengo nada en contra de los geofísicos, mi esposa es geofísica, ¿okay? Los geofísicos te dicen que ellos te pueden calcular a qué profundidad se encuentra el cuerpo mineral que ellos están estudiando. En realidad, eso no es así. En el sentido de que para ellos hacer eso, ellos tienen que decir, ellos tienen que asumir, ok, si en caso que el cuerpo mineral sea un cilindro, esta señal geofísica indica que está a 100 metros. Pero si no es un cilindro, es una esfera, significa que está a 200 metros. O sea, ellos están asumiendo la forma del cuerpo para poder determinar la profundidad, lo cual es una ayuda, pero no es tan serio como yo te dice a 200 metros que fuera que ahí vas a encontrar el cuerpo. No. Por desgracia, es el único método que por lo menos trata de hacer esto. Pero la geoquímica puede también ayudarnos a este negocio, sobre todo cuando estamos hablando de yacimientos de tipo hidrotermal o incluso los magmáticos. Tiene que haber una diferenciación en la movilización de los elementos. ¿Qué sucede? Vean el caso de ustedes aquí, digamos, un pórfido. En cualquier pórfido siempre van a haber un grupo de elementos que van a tender a concentrarse por encima del depósito y por eso se llaman supraelementos, y otros que van a tender a formarse por debajo del depósito, llamándose infraelementos. Si ustedes hacen un coeficiente que divida supraelementos entre infraelementos y le da un valor muy alto, quiere decir que el corte de erosión no ha llegado aún al cuerpo. Si le da un valor muy pequeño, cero o negativo, quiere decir que el cuerpo ya ha sido erosionado. Y esto es tan útil porque ustedes pueden tener la mejor anomalía, incluso de oro, en su zona, y puede ser que lo que ustedes estén viendo es el residuo. Ya el cuerpo como tal fue erosionado y ustedes lo que están viendo es la señal, lo que quedó. O sea, que no pierdan el tiempo verificando esa anomalía. Van a buscar primero aquellas que estén con un coeficiente de erosión alto o por lo menos que esté cerca de 1, porque en estos casos ya la mineralización está en superficie. Ahora, ¿cuáles son los elementos que son supra o infra? Esta hilera de valores aquí que yo le doy, esta línea vale el tiempo que ustedes están hoy aquí conmigo. ¿Okay? Estos son los elementos que van desde los supra hasta los infra. Cualquier combinación de estos elementos dividido por cualquier combinación de estos elementos les va a funcionar, les va a dar el nivel de erosión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Digamos que un cuerpo porfírico ha tenido múltiples pulsos. Ya ahí se complica la cosa, porque si digamos que este fue el primer pulso y después viene otro pulso aquí debajo, los elementos los supraminerales de este segundo pulso van a coincidir espacialmente con los infraelementos del primer pulso. Por tanto, no es una solución perfecta, pero por lo menos les da una idea de la posición del corte erosivo regional. Y eso les va a ayudar mucho para eliminar o no eliminar, decir, ok, de las 3 anomalías que yo tengo, ¿cuál es la primera que yo voy a investigar? ¿Cuál es la que tiene más chance de tener un cuerpo debajo porque no ha sido erosionado? El, el método como tal es muy sencillo. Ustedes cogen los datos, los normalizan, ¿okay? Ahí está perdón, los estandarizan. Y la estandarización es un programa, es una función de Excel que se basa en el valor medio y la desviación estándar. Ustedes estandarizan todos los resultados y después hacen la modificación, hacen la división, los supra entre los infra. Yo lo que posteriormente, yo estudié en la Unión Soviética, este método como tal, se da en las universidades, como se dice, 2 más 2 es 4. Todo el mundo lo conoce por alguna razón que es difícil de entender. Acá en América no se conoce mucho este método. Hay libros que lo mencionan, pero y muy poca gente utilizan este método, excepto aquellos que yo les he enseñado.
Y la única cosa que yo hice a este método de dividir los elementos supra entre los elementos infra es multiplicarlo o añadirle el modificador por la elevación, teniendo en cuenta que mientras más elevado es un terreno, tiene más erosión, una montaña se eroda más que un llano. Por tanto, yo sencillamente a la fórmula final, que es elementos supra entre elementos infra, la multiplico por la elevación. Y ya, es así de sencillo cómo funciona el proceso de elevación, de la elevación. Ahora, el resto de esta tabla, y como digo yo, esto es como coger una zanahoria a un grupo de conejos y decirle, miren la zanahoria. Es para que ustedes sepan que existe todo un mundo de procesamientos más que se pueden hacer a partir de ello. Yo voy a ir por arribita, nada más que para mencionarles, porque no tenemos tiempo, pero por lo menos el hecho hasta aquí, hasta esta pestaña de aquí, si ustedes hacen esto de una forma sistemática y reproducible, los resultados químicos de ustedes van a ser sencillamente espectaculares. ¿Ok? Ahora, como les decía, Composition Data Analysis, CODA, lo único que hay que hacer es coger los datos y ponerlos en CODAPAC. Como se digo, van a internet, ponen CODAPAC y van a encontrar el programa. Y CODAPAC tiene 3 algoritmos, o sea, digamos, 3 formas en que los datos cerrados pueden hacerse abiertos. O sea, pueden hacer la proyección Mercator, como digo yo. Está el ALR, el CLR y el ILR. De esos 3, el ILR merece 2 horas de explicación por sí solo, porque es el método de procesamiento estadístico mejor que yo conozco, porque es el único método estadístico en el cual ustedes pueden introducir información geológica en los datos antes de comenzar el proceso y el programa entiende la diferencia entre los distintos procesos geológicos que ustedes están poniendo. O sea, si ustedes, por ejemplo, entran rocas graníticas, ultramafíticas, calizas, él va a entender eso a la hora de procesar los datos. Es asombroso. Ahora, algunas de las cositas lindas que tiene la, el análisis composicional de los datos, este es lo que se llama el biplot, que les permite hacer a ustedes el análisis de componente principal. O sea, ustedes pueden, por este método, determinar el componente principal y los componentes principales les va a decir a ustedes las agrupaciones de aquellos elementos que tienen una asociación natural. O sea, aquí están hablando de genética del yacimiento. Y aquí claramente podemos ver, ok, aquí hay un tipo de componente principal que es para zinc, este que es para plomo, este que es sin cobre. O sea, es realmente importante. Esto era un polimetálico, esto no era un yacimiento de oro. Otro aspecto muy bonito son los dendrogramas, que un dendrograma se lee de abajo para arriba y lo que estamos buscando es la primera línea horizontal que esté más cerca del fondo. Y aquí vemos que el plomo y el zinc son la asociación fundamental primaria. El yodo, esto está indicando pirita, o sea, estamos hablando de un polimetálico. Y también tenemos cobre con níquel, que la presencia del níquel nos está diciendo que hay rocas ultramáficas por aquí, por tanto, en la mineralización hay 2 tipos de mineralización, una polimetálica y otra de cobre-níquel. Después, una vez que ustedes tienen, por ejemplo, aquí está el ALR, esto es la transformación de los valores. Se me olvidaba decirle, todos aquellos procesos normales de determinar los valores huracanados, cuál es la ley de distribución, todo eso se elimina. No hay que hacerlo. El programa CODA lo hace automáticamente. Cuando él te dice, estos son los valores ya transformados a ALR, ya todo esto tiene una distribución normal. Y una vez que tenemos ya la distribución normal, es muy fácil de hacer las correlaciones, análisis de correlación normal y el análisis de componente principal también. Aquí ven,
por ejemplo, el componente principal aquí en este caso, todo está claro, zinc, bario, zinc, plomo, estroncio, o sea, esto es un polimetálico claramente. Lo mismo funciona para, esa es la transformación de ALR, lo mismo lo hacemos para el CLR, igual para las correlaciones y el análisis factorial. Y en el caso del ILR, en realidad, en lugar de tener elementos, tenemos tipos litológicos. Y aquí, de nuevo, el tipo litológico que determinó el programa fue un base metal, o sea, metales básicos, litofílico y elementos mayores. De nuevo, pueden hacer correlaciones y el componente principal. Y todo esto, el objetivo al final es hacer mapas, no de los elementos individuales, sino de los tipos de mineralización. Y hay un método, de nuevo, ya no nos alcanza el tiempo, que se llama el método de los cuartiles. Hay un video en el cual yo explico este método de los cuartiles en detalle, pero esto nos va a permitir que en lugar de tener 14 mapas potenciales, vamos a tener un mapa, una sola columna, que yo la llamo, son mapas geoquímica cuántica. ¿Por qué? Porque vamos a tener, en lugar de tener concentraciones, vamos a tener la probabilidad de 0 a 100% de que X muestra pertenezca al tipo de mineralización que estamos buscando. ¿Ok? Aquí esto sería que, por ejemplo, esta muestra tiene un 67% de ser un base metal. Esta aquí tiene un 80% de ser base metal. Aquí, o sea, es un mapa en porcentajes que cualquier persona, incluyendo sus jefes, porque por lo menos aquí en Canadá casi todos los jefes de las compañías no son geólogos, son contadores, abogados, vendedores de carros, lo que sea. Y es muy fácil para ellos enseñarle un mapita que va de 0 a 100%. Aquí es donde hay que perforar. Hasta ellos lo entienden perfectamente bien. Y el método de los cuartiles, esto lo descubrí hace menos de, hace ya como 7 u 8 meses. Pero está en el internet, lo pueden buscar con detalle y les va a permitir hacer un mapa, que es el mapa cuántico, del porciento de probabilidad de que en ese lugar exista o no exista un yacimiento mineral de este tipo en específico. Y la última pestaña es Surfer. Surfer es el programa que yo utilizo para hacer los mapas geológicos. Y con esto son exactamente las 5:59, la hora que tenía para explicarles. Como les digo, quería darles esta introducción. Algunas de estas aplicaciones las pueden empezar a utilizar ya. Es muy importante estas primeras, ¿okay? Como chequear las coordenadas, limpiar sus datos, organizar sus datos, convertirlo todo, eliminar los valores por debajo de 65%, hacer la amalgamización si tiene necesidad, los elementos informativos. No trabajen con todos los elementos, porque muchos de estos elementos, por ejemplo, todos estos que están aquí son de bromo, claro, cloro y yodo y antimonio. Todo esto, lo único que están es poniendo ruido en el sistema. Están bajándole la calidad a los otros elementos que en realidad sí tienen fuerza informativa. El Clark, cuando ustedes hacen el análisis de Clark, va a estar claro cuáles son aquellos elementos que se enriquecen y eso les va a hablar del tipo de mineralización que están buscando. Y monumental importancia dividir entre manganesio y hierro para eliminar el efecto natural. Recuerden, no es que sea artificial, es real, es química, pero no está asociado a la mineralización. Es un programa químico. Y por último, el método de la erosión, el del nivel de erosión, les va a permitir a ustedes cuantificar y decir, ok, ¿cuál de todas estas anomalías es la que yo primero voy a investigar? Porque recuerden, cuando estén en la industria, no van a tener el dinero para verificarlas todas. Tienen que tener un signo de dólar en la frente y pensar siempre económicamente cuál es la que tengo más chance de que me dé resultado. Con esto voy a terminar. Les recomiendo de mucho que bajen el sistema de CodaPack, échenle vistazo a otros videos míos y a lo mejor en otra ocasión podemos hacer otra conferencia de alguno de estos temas en más detalle. Ya, con eso termino.
Ya, hay una persona que tiene preguntas, Sergio Reyes. A ver si podrías decir tu pregunta. Sí, Sergio, Ricardo, adelante. Ricardo, ¿cómo estás? Llevo tiempo Bien, bien. que no había hablado contigo. Tú estabas allá abajo en Betas y California, trabajando en Galway, ¿no era? No, no, Galway, Calvista. Calvista, exacto, sí. Yo hace tiempo que te conocí y conocí a compatriota cubano también tuyo, muy buenos Sí. geólogos. Sí, eso, Ricardo, solo te quería preguntar algo referente a los datos de los low detected. Digamos, Ajá. he visto varios, digamos, hay varias formas de tratar esos datos eh, y como tal, en algunos dicen que es mejor dejar el límite que cuantifica el equipo. O sea, por ejemplo, si es menor a 0,5, pues se deja 0,5. ¿Sí me entiendes? Puedes Digamos, hacerlo. Puedes hacerlo. Sí, porque lo único que hace falta es que quites el valor de mayor que o menor que, porque eso sí te va a complicar después otros programas. Pero sí, puedes, por ejemplo, si el límite de detección es 5.5, no hay problema ninguno. Te digo, la forma ideal es hacer, como yo te dije, coger, cuando tú tienes información geológica, no aritmética, por ejemplo, como yo decía el caso de que hay oro en la galena, ok, entonces tiene que haber una correlación entre el oro y el plomo. En ese caso, yo cojo los valores reales más bajitos de oro, cuáles son los valores correspondientes a esos valores reales de oro, de plomo, hago una ecuación de regresión y calculo o estimo los valores que faltan de oro basado en los resultados de plomo. Ya, esa es la mejor, pero lleva mucho tiempo. Pero sí, sí, y puedes yo pues cambiarlo, la puedes verdad que dejarlo. la pregunta iba orientada de acuerdo a tu expertise, ¿cuál es el mejor método para tratar esos datos? O sea, ¿cuál es el Si que tienes mejor tiempo, recomiendas? si tienes Ujú. tiempo, haz la ecuación de regresión. Perdón, si tienes tiempo y si tienes la información geológica, porque tú no puedes decir, bueno, generalmente el arsénico está asociado con el oro. Voy a hacer la ecuación de regresión entre arsénico y oro. No, porque puede ser que no haya arsenopirita o no haya, que el oro no esté asociado al arsénico. Tú tienes que tener una información geológica que te diga, por ejemplo, que el oro está con la esfalerita. Ok, entonces puedo coger oro con zinc. Ok, entiendo. Y la última pregunta solamente así de rapidez. Yo digamos, cuando se hacen los diagramas, se hacen los factores de correlación, generalmente pues en lo que he visto y en lo que he podido estudiar, siempre utilizan las asociaciones de Goldsmith. Digamos, digamos desde tu punto de vista, ¿habría otro factor de correlación a más, aparte de lo de Goldsmith? Porque en ese Excel vi, por ejemplo, los elementos del platinoide, vi los calcófilos. Entonces, de pronto quería preguntarte, era eso, ¿no? Como tú eres muy experto en ese tema, ¿qué nos podría recomendar a la hora de hacer esas Eh, corridas? no, te voy a decir, estoy buscando cuál es aquí. Esta es la tablita. Mira, la ventaja de utilizar el análisis composicional de los datos, específicamente el ILR, es que tú puedes agrupar tus datos de acuerdo al sistema que tú quieras. Por ejemplo, digamos que tú estás trabajando en un área, en una mina en que ya tú sabes cuáles son los pathfinders de tu mineralización. Ya lo sabes. Ok, entonces pones una columna que se llama pathfinders y se acabó y trabajas nada más que con esos elementos. O sea, cuando tú después vas a utilizar el ILR como parte del CODAPAC, el programa va a tener en cuenta, ok, estos elementos son lo que el científico me está diciendo, son los asociados a la mineralización y los va a procesar distinto a otros elementos como por ejemplo pudieran ser los base metals o los elementos básicos, de metales básicos. Así que Ok, tú puedes hacer las agrupaciones que tú quieras y la otra ventaja es, CodaPack es muy rápido. Tú puedes hacer el procesamiento completo de un proyecto, digamos, un par de horas. Por tanto, tú puedes cambiar las reglas de juego. Esta tabla que yo te pongo aquí es muy buena para Enzyme Leach. Si vas a utilizar Enzyme Leach, el método de lisivación enzimática, que es de los métodos de análisis geoquímico uno de los mejores en estos momentos, te da información de 63 elementos, incluyendo el oro, en concentraciones de hasta parte por trillón, con T, por 30 y pico de dólares. No hay un método más barato o más eficiente que ese. Por tanto, yo lo utilizo casi todo el tiempo y esta es
las asociaciones de elementos que ellos sugieren. De nuevo, esto es sugerencia. Tú puedes agruparlo como tú prefieras o como tú sepas que va a funcionar mejor en tu proyecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy amable, ¿viste? Eran solamente esas 2 preguntas. Muy amable por todo y gracias por tu tiempo. No hay problema. También tenemos otra pregunta por el chat de parte de Cynthia Rebollar que nos dice que si tendrá algún mapa con los resultados finales de los porcentajes. Déjame ver si tengo un mapa aquí. Es que no era parte de la presentación, pero sí te voy a enseñar. Dame un segundo. Okay, aquí tienes, por ejemplo, un mapa en el cual tienes la interpretación geológica. Esta zona que tú ves aquí en negro, déjame quitarla aquí porque ustedes vean. Déjame simplificar esto un poquitico. Esta parte de aquí son los niveles de erosión. En esta zona de aquí no podíamos, o sea, si hubiera habido alguna anomalía, aquí no íbamos a trabajar porque todo esto estaba eliminado. Y teníamos en esta zona 2 tipos de mineralización. Una de cobre y otra de base metals. Y esta es la línea del 80%. ¿Okay? Yo no puse más de eso porque no me interesaba, estaba claro dónde estaba la concentración del cobre. Y eso así como sería el mapa. Es un mapa muy sencillo. Yo podía poner, por ejemplo, vamos a hacerte cobre, vamos a poner los levels. Levels. Vamos a añadirle 75 y 70. Entonces, este es el 80, este sería el 75 y este sería el 70. Estaba claro que con los datos que teníamos, esta era la zona donde había que ir a buscar la mineralización. ¿Alguna otra pregunta? Creo que hay una que dice esto de parte de Jaime Abanto que dice, cuando se tiene mucha variabilidad en los resultados de los análisis en un X, ¿se debe hacer una normalización de los datos para poder realizar el tratamiento estadístico? Ok, buena pregunta. No te hace falta si utilizas análisis y composiciones de los datos, porque una de las cosas que él hace es normalizarlo, estandarizarlo. ¿Okay? No hace falta, es parte del procesamiento con CODA. Pero lo que sí te va a decir la variabilidad es cuáles son aquellos elementos que son importantes. Ya, también hay otra pregunta que dice, si no se tiene el dato de peso para normalizar, ¿se puede hacer con longitud? Longitud me imagino que te estás refiriendo a pozos. Sí, lo puedes hacer con bueno, el problema con la longitud es que todas las longitudes van a ser de 1 metro. Eso no funciona muy bien. Pero mira, te voy a dar un truco. Cuando tú mandas muestras al laboratorio, cualquier tipo de muestra, lo primero que ellos hacen es pesarla. Así que tú puedes llamar al laboratorio y pedirles que te manden los pesos de las muestras. Yo normalmente peso todas mis muestras antes de enviar al laboratorio y cuando llega al laboratorio pido ese peso para comparar los resultados. Bueno, si la información es histórica, ya no puedes hacer nada más. También hay otra pregunta ahorita en el chat que dice, tengo resultados de análisis químico, pero no de todos los elementos. ¿Puedo usar las pulpas ya preparadas y analizarlas con fluorescencia de rayos X? ¿Es posible juntar los dos datos? Perfecta pregunta. Mira, de nuevo, y estoy haciendo una propaganda descarada a mi canal de YouTube, pero hay un video que yo dediqué específicamente a cómo trabajar, cómo comparar, cómo combinar resultados por 2 métodos distintos de análisis. No es difícil, pero lleva una secuencia de trabajo. Básicamente tú vas a establecer una ecuación de regresión entre los elementos que tú conoces y los nuevos, y vas a completar una de las 2 bases de datos con la ecuación de regresión. Y después de eso sí se puede hacer. No es, y tienes, a la hora de escribir el reporte, tienes que decir lo que hiciste y explicar lo que hiciste. No es ideal, pero es la única forma de hacerlo. Es la forma menos mala. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias a todos los Gracias por el tiempo. Gracias a usted también. Nos vemos con todos. Bienvenidos al mundo de la geología y las ciencias de la Tierra con Ricardo Valls, un geólogo profesional experimentado que les trae más de 650 videos de experiencia sin igual. Ya sea que seas un estudiante a punto de graduarte, un especialista en inicio de carrera o un profesional experimentado, este canal es tu puerta de entrada a una riqueza de conocimientos.
Explora una amplia gama de temas relacionados con la Tierra, incluyendo geología, geoquímica, geología estructural y la aplicación de inteligencia artificial y aprendizaje automático en las geociencias. Ricardo Valls no solo comparte sus valiosos conocimientos, sino que también te trae entrevistas exclusivas y colaboraciones con otros geólogos destacados, ofreciendo una visión integral del campo. Mantente a la vanguardia con nuestro contenido más reciente, que abarca desde desentrañar los secretos de la Tierra hasta explorar fenómenos geológicos globales. No pierdas esta oportunidad de ampliar tus conocimientos y mantenerte al frente de la industria. Suscríbete ahora, dale like y comparte este valioso recurso con tus colegas y amigos. Únete a nuestra creciente comunidad de más de 1.800 entusiastas y profesionales de las ciencias de la Tierra. Descubre los secretos de la Tierra con Ricardo Valls, tu mejor recurso para todo lo relacionado con la geología. El futuro de las geociencias está aquí, sé parte de él. Yo pienso que estos vídeos son geniales y espero que les gusten también. Suscríbanse y hagan clic en el botón de like.